Para muchos, el canibalismo parece ser solo un mito, una fantasía que solo existe en las historias de terror como Hannibal Lecter. Seres humanos comiéndose a otros seres humanos parece impensable en la vida actual. Sin embargo, hace 17 años, en un departamento de la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, ocurrió un atroz descubrimiento. El 8 de octubre de 2007, en el departamento 17 de un edificio de la colonia Guerrero, se produjo la detención de José Luis Calva Cepeda, luego de que la familia de Alejandra Galeana Garavito, de 32 años, quien era su pareja, denunciara su desaparición. Cuando los policías entraron en la vivienda, se encontraron con el horror. Esparcidos por toda la casa estaban los restos de Alejandra, el torso en un closet, otras partes cortadas en trozos en el refrigerador. Lo peor de todo, también encontraron su antebrazo frito en una sartén. Al principio, los policías creyeron estar ante un feminicida que había cometido su primer y atroz crimen, pero cuando comenzaron a investigar más a fondo al sujeto, descubrieron que Alejandra era una más de una larga lista de víctimas. El grotesco caso de José Luis Calva Cepeda, quien fue bautizado como el caníbal de la Guerrero, fue uno de los asesinos seriales mexicanos más aterradores en la historia reciente de la Ciudad de México. ¿Cómo asesinaba a sus víctimas? ¿Realmente se las comía? ¿Es verdad que tenía una vida al filo entre dos pasiones? La infancia de José Luis Calva Cepeda no fue sencilla. Su padre murió cuando era muy pequeño y su madre golpeó y torturó a sus 6 hijos durante años. Además, los obligaba a decirle papá a todos los hombres que llevaba a su hogar. Cuando el futuro criminal cumplió 7 años, sufrió abuso sexual por parte de un adolescente de 16 que estudiaba en una academia militarizada y que era amigo de su hermano mayor. Luego del traumático suceso, el niño le había contado a su hermano que su amigo de nombre Tirso había abusado de él. Fue hasta años después que buscaron al presunto agresor para golpearlo. A los 12 años, su vida se complicó aún más. Su madre, quien nunca dejó de maltratarlo física y psicológicamente, lo echó de su casa, por lo que comenzó a vivir en la calle. Para sobrevivir, empezó a cuidar coches y después consiguió una caja para limpiar zapatos. Así, se convirtió en un niño callejero hasta que unos vecinos le prestaron un cuarto en la azotea del mismo edificio donde vivía. Sin quererlo, el joven José Luis se había independizado y desde su pequeño cuarto espiaba a su madre y a sus 5 hermanos, Jorge, Guadalupe, Patricia, Claudia y Helen, que aún vivían en la casa. Al pequeño le daba mucho coraje la situación. Sentía mucho rencor por su madre, pero era incapaz de hacerle algo. Siempre había sido un niño introvertido que, a pesar de todo, buscaba la aprobación de su mamá, algo que nunca consiguió. Actualmente, muchos creen que fue el silencioso rencor hacia su madre lo que detonó el odio que tenía a las mujeres en su adultez. Las investigaciones de casos de asesinos seriales, psicópatas y sociópatas han revelado que a menudo este tipo de criminales tienen un detonante. En ocasiones viene desde sus primeros años de vida, puesto que vivieron agresiones, maltrato infantil, abuso sexual, depresión, ansiedad e incluso crisis de identidad. José Luis, evidentemente, no parecía ser la excepción a esta regla. Sin dinero y sin apoyo familiar, y aún siendo un adolescente, se inició en el alcohol y abandonó la secundaria cuando cursaba el primer año. Aunque su vida estaba rodeada de adicciones y peligros que le impidió tener una vida normal, en su adultez terminó la secundaria. Y no solo eso, José Luis escribía y actuaba pequeñas obras, llegando a escribir 800 poesías y novelas infantiles, 20 obras de teatro y 100 canciones. Su especialidad siempre fue la poesía. De hecho,
Durante una época se ganó la vida vendiendo sus obras, recitando poesía y monólogos en las calles de la Ciudad de México. En 1996, su vida dio un giro de 180 grados cuando conoció a Aide, quien se convertiría en su esposa y en la madre de sus 2 hijas. Lo que al principio pareció el mejor momento de su vida, volvió a caer en picada cuando se divorciaron y ella emigró a los Estados Unidos en el año 2001. Tras la separación, el hombre cayó en una fuerte depresión. Tenía 33 años, estaba mal económicamente y además había perdido el rastro de su ex esposa y de sus 2 hijas. José Luis se sintió traicionado. Nunca más las volvió a ver desde ese entonces. Traiciones y rencores eran lo que José Luis tenía dentro de él, pero por fuera seguía como si nada hubiera pasado, hasta que explotaría de la peor forma. Luego de su divorcio, conoció a Lidia Sánchez Valdés. El hombre empezó a cortejarla, a escribirle poemas. Para Lidia, José Luis era todo un romántico, hasta que poco a poco comenzó a mostrar su verdadera cara. A medida que iba avanzando la relación, Lidia comenzó a darse cuenta de que su pareja practicaba la brujería con hierbas y lenguas de res, pero nada era peor que su comportamiento celoso y compulsivo. La mujer notó que era obsesivo en la limpieza, se lavaba las manos y los genitales antes y después de tener relaciones sexuales. Con esta serie de extrañas actitudes, un presentimiento invadió a Lidia y supo que no quería saber hasta dónde llegaría el hombre, por lo que terminó la relación. Una vez más, y con el corazón roto, José Luis comenzó a aumentar su odio por las mujeres. Su siguiente relación fue con la Jarocha, una presunta trabajadora sexual que al parecer lo visitaba en el departamento, cuyo cuerpo apareció descuartizado en la calle Lerdo, en Tlatelolco, empaquetada en 2 bolsas de plástico, una que contenía el tórax y la cabeza, y la segunda con los brazos y las piernas. Pero para ese entonces nadie sospechaba de José Luis, por lo que una vez desatado el monstruo que tenía dentro, ya no se detuvo. Luego de su crimen, inició un romance con Alejandra Galeana Garavito, su última pareja sentimental y a quien había conquistado con poemas, chocolates y flores, como había hecho con todas sus relaciones anteriores. Pero una vez más, las cosas no fueron como se esperaban. Empezó a tener problemas con su nueva pareja porque ella se había negado a tener un hijo. Luego de eso, nada más se supo de Alejandra, pero el hombre no sabía que había una familia buscándola y que denunciaron su desaparición el 5 de octubre de 2007. Tan solo 3 días después de la denuncia, la Policía Federal se presentó en el domicilio de Calva Cepeda para arrestarlo como el principal sospechoso de la desaparición de su novia, Alejandra Galeana. Además, la policía tenía más de un motivo para incriminarlo. Los vecinos del edificio en el que seguía viviendo el sospechoso habían reportado un olor insoportable en el lugar. Cuando los policías ingresaron a la vivienda, no solo se toparon con un hedor nauseabundo, sino que también con el torso de la joven desaparecida en su closet, mientras que otras partes de su cuerpo fueron halladas en el refrigerador, cortada en trozos. Pero en la cocina del criminal encontraron lo peor, un antebrazo frito en una sartén, y no solo eso, sino que también había un plato con restos humanos cocidos con limón y huesos humanos dentro de una caja de cereal. Uno de los detalles que más llamó la atención de las autoridades fue una fotografía del actor Anthony Hopkins en su papel del caníbal Hannibal Lecter, con un bozal que estaba colgada en una de las paredes del departamento del sospechoso. Parecía ser que Hannibal era una especie de deidad para el criminal. Además, hallaron libros sobre magia negra y uno inacabado y escrito por él con el título Instintos caníbales.
Luego de que descubrieron su verdadero rostro, el criminal trató de escapar para no ser detenido aventándose por una ventana. Por la caída, terminó hiriéndose gravemente y sufriendo una conmoción cerebral leve. Herido en la calle y sin posibilidades de fugarse, la policía lo apresó y lo llevó al hospital Joco. Luego de que se recuperara de la caída, Calva Cepeda negó ser caníbal, pero sí confesó haber matado a Galeana después de una pelea en la cual estaba borracho y drogado. De acuerdo con los fiscales, el asesino mutiló el cuerpo de su novia y para deshacerse de él, se lo habría dado a perros de la calle para que se lo comieran. Esto fue confirmado por el criminal, quien sostuvo haber limpiado cuidadosamente el cuerpo para después cocinar y sazonar los restos humanos para dárselos de comer a perros que encontró en la calle en un intento de deshacerse del cadáver parte por parte. Sin embargo, el fiscal Gustavo Salas mantuvo la línea de la premeditación y consumación del acto caníbal, debido a que en la sartén se encontraron restos de carne y un plato con cubiertos, y hasta con un limón que los hizo presumir que la consumió. El crimen de Alejandra no resultaba ser el único. También se lo vinculó al caso de Olga Livia, una maestra de inglés de 23 años, quien pudo vivir para contar su experiencia conviviendo con el caníbal en su testimonio llamado Durmió con el caníbal y sobrevivió. La mujer contó que durante 4 meses vivió con José Luis Calva Cepeda en la casa de sus padres en Ecatepec, en el Estado de México. Allí, ataba a Olga Livia para satisfacer algunas fantasías sexuales y la obligaba a ver películas pornográficas de zoofilia y a tener relaciones sexuales sadomasoquistas. Cuando cerraba la puerta del espacio que habitaban, el hombre se transformaba en un ser perverso, la maltrataba y amenazaba con hacerle daño a sus padres si ella intentaba abandonarlo. Luego de golpearla en al menos 2 ocasiones, la encerró en un automóvil desnuda para que no pudiera escapar. Olga Livia quedó en algunas ocasiones encerrada en su propia casa, sin comer y sin que sus padres se percataran de la situación. En otras ocasiones, la obligaba a mantener relaciones sexuales en plena noche, cerca de unas vías de tren de la zona donde ambos vivían. El 11 de diciembre del año 2006, el sujeto llegó borracho a la casa de los padres de Olga Livia, lo que hizo que estos lo echaran a la calle tras una discusión escandalosa en la que el supuesto caníbal llegó a lanzarse de una escalera de caracol y a simular que estaba moribundo. Sin saberlo, los padres de la joven la habían salvado de una posible muerte en manos de su pareja. El poeta caníbal fue investigado y vinculado en por lo menos otros 2 asesinatos. Se lo relacionó con el asesinato de una trabajadora sexual, cuyo cadáver fue hallado en Tlatelolco en abril de 2007. Otro de sus crímenes fue perpetrado en el municipio Chimalhuacán, en el Estado de México, donde la víctima fue identificada como Verónica Martínez Casarrubia. Ambas tenían características similares a las otras 2 mujeres asesinadas por él. Luego de que los familiares de Galeana fueron avisados por la policía que la pareja de su hija la había asesinado, la madre salió a hablar y dijo que no quería desearle la muerte a nadie, pero que esperaba que se hiciera la justicia divina. Conocidos del caníbal, psicólogos y fiscales describieron a Calva Cepeda como un hombre carismático, un mentiroso compulsivo que disfrutaba en dominar a las mujeres y a quienes a veces las convencía para comprar sus poemas en la calle. En sus citas se presentaba como reportero, novelista, actor o dramaturgo. Llegaba a mentir a tal punto que declaraba haber trabajado con actores como Angélica Balde, Jorge Ortiz de Pinedo y Mauricio Herrera. Peritos de la Ciudad de México determinaron que el asesino tenía una desviación que lo llevaba a matar mujeres. En sus víctimas veía representada a su madre. Patricia Payán Vidaño, una de las peritos que lo examinaron, sostuvo que ella tuvo un papel decisivo en la vida del homicida.
Si ella decía que una mujer no le convenía, él se deshacía de ella matándola. Con tal de recibir la aprobación de su madre, José Luis cometía hasta los actos más enfermizos, pero aún así nunca consiguió que su madre lo aceptara. Luego de su detención, el criminal admitió que era adicto al alcohol, al tabaco y a la cocaína, además de que padecía de distintos trastornos psicológicos. Además, también expresó culpa y remordimiento por la muerte de su novia, Alejandra Galeana. No solo tenía problemas mentales y de adicciones, resultaba que no era la primera vez que era arrestado. Sus antecedentes penales señalaban que en el año 1993 había sido arrestado por la posesión de un arma blanca. Pero luego fue liberado, sin saber que habían dejado suelto a un caníbal y a un asesino en serie. Los investigadores realizaron distintos análisis a la carne encontrada en el departamento y al mismísimo José Luis Calva para determinar si comió los restos de su víctima y novia. De confirmarse, sería el primer asesino caníbal de la capital mexicana. La prensa, como era de esperarse, no aguardó por la confirmación de tal análisis. No importaba si Calva Cepeda practicaba o no la antropofagia, el morbo había ganado y durante meses hubo titulares donde lo bautizaron como el poeta caníbal o el caníbal de la Guerrero. Luego de que se hablara en todos los medios de comunicación sobre este criminal, intentaron contactarse con la tan nombrada madre, a quien parecían culpar de los actos atroces de su hijo. Pero la mujer se negó a visitar a su hijo en el hospital. Se mostró indiferente y dijo que era problema de él y que él lo tenía que resolver solo. La fiscalía acusó a José Luis Calva Cepeda de homicidio calificado y la profanación del cadáver de Alejandra Galeana Garavito. Además, enfrentó al menos 2 averiguaciones previas por homicidio doloso. José Luis Calva Cepeda se convirtió en un feminicida serial por el hecho de que asesinó a 3 mujeres con un modus operandi similar. Un asesino en serie es aquel que comete 3 o más asesinatos, generalmente con el mismo modus operandi, durante un extenso periodo y normalmente con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. Calva Cepeda claramente cumplía con todas esas características. A todas las mujeres que asesinó las conquistaba con regalos, con poemas y con falsas promesas para luego llevarlas a su vivienda y descuartizarlas. Por sus actos atroces, el caníbal de la Guerrero fue sentenciado a 50 años por el asesinato de Alejandra. Aunque solo se lo condenó por el crimen de su última pareja, las autoridades lo relacionaron con al menos 3 homicidios de mujeres encontradas descuartizadas en diferentes puntos. Verónica Consuelo Martínez Covarrubia, una trabajadora sexual que se había llamado La Jarocha, y la tercera, Alejandra Galeana Garavito. Finalmente, se había hecho justicia y el hombre pasaría sus próximos 50 años tras las rejas, o al menos eso era lo que se creía. En la madrugada del 11 de diciembre de 2007, el caníbal de la Guerrero no se presentó al llamado de todas las mañanas cuando pasaban lista en la cárcel. Por ello, los oficiales de la penitenciaría donde estaba recluido se presentaron en su celda y lo encontraron muerto, colgado con su propio cinturón del techo de la celda. El escritor caníbal no dejó ninguna nota. Su abogado, Humberto Guerrero Plata, confirmó la noticia a los medios. El caníbal de la Guerrero se ahorcó en su celda del reclusorio oriente del entonces Distrito Federal. Todo indicaba que el criminal se había quitado la vida, pero aún así pidió llevar a cabo una adecuada investigación. Aunque parecía que Calva Cepeda no había soportado la idea de pasar el resto de su vida en prisión, hubo muchas dudas sobre si esto fue real, pues, según su hermana, el cuerpo mostraba señales de tortura y de abuso sexual. La autopsia había revelado que consumió cocaína y presentaba moretones en el cuerpo. Un abogado del despacho que lo defendía, Moisés Humberto Calderón, dijo que Calva Cepeda estaba arrepentido de sus actos y que parecía no tener tendencias suicidas.
Al contrario, él estaba muy entusiasmado con la idea de la publicación de su libro, y que eso era lo que le daba una razón para vivir. Dentro de la prisión, el caníbal de la Guerrero no provocaba altercados con otros compañeros ni causaba mayores problemas. El servicio penitenciario indicó que era un reo tranquilo. Parece que nunca sabremos la verdad de lo que realmente sucedió en su celda. Pero este fue el fin del caníbal que odiaba a las mujeres y que creía tener poder sobre ellas. Esperemos ahora que sus víctimas finalmente puedan descansar en paz.